Ok, pues vamos a continuar entonces. Hablábamos entonces de los regionalismos, ¿no? También existen pues por estados o por regiones o incluso dentro del mismo estado, pero justamente por ejemplo, los altos de Jalisco, el sur de Jalisco, hay ciertas diferencias en algunas señas. No es en todas las señas y generalmente son palabras que, algunas que son nuevas. Por ejemplo, WhatsApp, ¿no? ¿Cuál seña le vamos a poner a WhatsApp? Y entonces unos decían una cosa, otros otra. Los líderes sordos, bueno, ahorita vamos a entrar a eso, pero la comunidad sorda se divide entre aquellos que son líderes y aquellos que no son líderes. Entonces, los líderes sordos generalmente son uno o dos por estado de la República y entre ellos hacen reuniones y consenso de cuáles son las señas nuevas que van a ser señas oficiales. Porque también pasa muchas veces que pues alguien se inventa una seña, ¿no? Y dice, ah, pues así vamos a decir, no sé, tal cosa, y así se va a quedar, sin consenso. Y pues esas señas no, generalmente pues no son válidas. Hay que hacer un consenso para que la seña quede establecida, etc. Todas las señas tienen una riqueza lingüística. Quiere decir que no son señas por señar. O sea, no digo, ah, pues así voy a decir jitomate y así cebolla y así. No, realmente el que una seña exista tiene su porqué y tiene su razón de ser, ¿no? Entonces no es como muy fácil ponerle seña a cualquier cosa, ¿sí? Entonces ese es otro de los mitos, que la lengua de señas en todos los lugares es igual y no, no es igual. Hay ciertas señas que son distintas, incluso por estados de la República. Aquí en México tenemos dos lenguas de señas oficiales, que es la lengua de señas mexicana, que es la muchísimo más usada, y la lengua de señas maya yucateca, que la usan en algunos estados del sur. Realmente no la usan tanto porque es como, pues como por ejemplo la lengua náhuatl, que no la usamos tanto, sabemos que existe y que hay gente que la habla, pero en realidad usamos más el español, pasa igual con la lengua de señas maya yucateca se llama. ¿Algo más que les hayan dicho que crean que tengan duda? ¿No? Muy bien. Pues la mayoría de los mitos o los más comunes son estos que ven aquí, el que ya dijimos, ¿no? Que es universal, que ya dijimos que no. Que es igual al español pero con manos. No. Mucha gente dice eso. Ah, bueno, ya aprendí lengua de señas. ¿Cómo se dice que te vaya bien? Tiene otra gramática la lengua de señas. Tiene otra forma de expresión. Si nosotros decimos que y hacemos una seña, te hacemos otra seña, vaya, bien, estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo es español señado o español signado. Y este es un error que es muy común al principio porque es muy difícil sacarse el español y meterse otra gramática. Ustedes que dominan otro idioma me darán la razón de que es difícil decir, ay, no, es que en inglés así no se redacta diferente. O no, es que el orden de las palabras así no es. Es difícil al principio, pero igual como el hebreo o como el inglés tienen otra gramática, pues también la lengua de señas tiene otra gramática. Mucha gente piensa que la lengua de señas es para resumir o es para completar lo que no pudiste decir en español. Ah, bueno, pues te voy a decir algo, bla, 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 bla. ¿No me entendiste? Ah, te hago una seña. Eso hacen mucho los papás de niños sordos. Al principio, cuando son pequeños. Vamos a aprender a leer. La vaca está en el campo. ¿No me entendiste? Ah, te hago la seña de vaca, ¿no? No es una comunicación completa. No es una comunicación que realmente sea efectiva. La lengua de señas no es para resumir lo que se dice en español. Simplemente es otra lengua y hay otra manera de decirlo. Otro de los mitos es que todos los sordos saben lengua de señas. Pues no. Imagínense que ustedes y yo, nadie nunca desde niños nos hubiera hablado. Pues no hubiéramos aprendido ningún idioma.
Los idiomas se aprenden. La lengua de señas también se aprende. Y tristemente la mayoría de las personas sordas la aprenden ya un poquito grandes. En promedio la mayoría la aprenden entre los 11 y los 15 años. Es su primer acercamiento a la lengua de señas. Imagínense entonces cómo ya llega el deterioro de comprensión y de comunicación. Cuando yo tengo 11, 12 años, pues ya necesito saber muchas cosas. Ya necesito que me expliquen muchas cosas. Pues imagínense entonces cómo es este proceso para ellos, ¿no? Otro de los mitos es que todos los sordos saben leer los labios. No. Leer los labios es una habilidad que requiere entrenamiento. Hay que ir a terapias para que me enseñen a leer los labios. Entonces, no todos los sordos tienen esta capacidad. Además, tiene que ver con qué tanto escucho. No es lo mismo que escuche poquito, a que escuche un poquito más, o a que no escuche nada. No es lo mismo que haya nacido sordo, o que a los 6 meses algo pasó y me quedé sordo, o a los 3 años algo pasó y me quedé sordo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Al cuánto tiempo un niño empieza a hablar, a balbucear, a decir palabras? Más o menos. Adriana, que es mamá, nos va a decir. Como a los 6 meses. Más. O antes. A los 6 meses empiezan a balbucear, pa, ta, ta, ta. Es el desarrollo del lenguaje. Un niño que nace completamente sordo tiene un desarrollo distinto a un niño que se volvió sordo a los 6 meses, al año, a los 2 años. ¿Sí? Todo eso tiene que ver para que alguien sea hábil en la lectura de labios. Entonces nosotros decimos, no importa, no sé mucho lengua de señas, pero mira, te voy a decir, ponle atención. Realmente pues no funciona tanto, depende del sordo con el que estemos platicando. Y bueno, otro mito común es que todos los sordos tienen las mismas características. Y como lo acabo de mencionar ahorita, no. Depende de muchas cosas, depende de muchos factores y sobre todo de cómo, a qué edad hayan aprendido la lengua de señas o si ni siquiera la conocen. Porque hay algunos sordos ya grandes, adultos, que creen que son los únicos sordos porque solo han convivido con oyentes. Entonces, bueno, esta es una realidad muy triste y muy fea, pero sí los hay. Entonces, pues, habría que plantearnos como qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien. Pero bueno. Además de estos mitos, pues quisiera explicarles la comunidad sorda, cómo se compone, cómo se divide. Lo que le dijeron a Adriana de que la mejor forma de aprender lengua de señas es acercarte a una comunidad sorda o a un grupo de personas sordas, pues efectivamente es la realidad. Quienes hemos aprendido la lengua de señas a través de cursos, como me pasó a mí, como les está pasando a ustedes, lo que nos pasa es que tenemos una base de la cual partir y entonces nos acercamos a la comunidad. Pero cierto es que si yo no conozco a nadie que sea sordo o ni siquiera quiero acercarme a nadie que sea sordo, pues no tendría mucho sentido que aprendiera lengua de señas porque a final de cuentas pues es para comunicarme con ellos, ¿no? Entonces pues creo que lo primero es entender que los mejores maestros son ellos cuando platicamos con ellos. Pero hay que tener ciertas habilidades antes de adentrarnos a eso. Y es justo lo que vamos a hacer en este curso, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad sorda tiene a la lengua de señas como la lengua materna. Aquí no hay para dónde hacernos. La lengua materna es aquella en la que soy capaz de reproducir. Por ejemplo, nosotros cuando nacimos, ¿no? Hace mucho tiempo, pero imaginémonos a nuestros papás, ¿no? Ya nació la pequeña bebé Paula o la pequeña bebé Adriana, y ya nació. Entonces le empezamos a hablar. Y le empezamos a hablar pues en español, porque es la lengua materna de nosotros. Y entonces el bebé tiene la capacidad de en algún momento desarrollar la misma lengua que sus padres y se convierte en su lengua materna. ¿Qué pasaría si la misma Paula nace en Italia? Pues sus papás le van a hablar en italiano y Paula va a hablar italiano y su lengua materna va a ser el italiano. ¿Sí?
¿Pero por qué? Porque Paula tiene la capacidad de escuchar y de hablar. Y por lo tanto, sea español, chino, japonés o lo que sea, ella va a poder hablarlo. Esa es una lengua materna, aquella que yo puedo reproducir. Con los niños sordos decimos, bueno, no es la lengua materna porque lo primero que les enseñan es el español. Sí, pero no hay una capacidad para poder reproducirlo. Entonces, la lengua materna se vuelve la lengua de señas porque soy completamente capaz de comunicarme con ella. No sé si me explico bien. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, por eso la lengua materna es la lengua de señas. Hacen ellos descripciones muy detalladas, es parte de su cultura. Y si ustedes han convivido, conocen a alguien sordo, seguramente les ha pasado alguna vez. Yo puedo decirles, hoy en la mañana desayuné un huevo estrellado y un vaso con leche. Y se termina nuestra conversación. Para un sordo esto no es suficiente. Un sordo te va a decir, hoy en la mañana, más o menos como a las 9:15, me desperté, luego me bañé, me puse los zapatos azules. ¿Te acuerdas los que llevaba a la fiesta el otro? Ah, sí, esos mismos me puse. Y entonces desayuné un huevo, pero me acordé que el huevo tiene mucho colesterol y entonces bla, 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 bla. Las descripciones son sumamente detalladas. Esto es parte de su cultura también. Las conversaciones y preguntas de tipo personal, eso es muy común. Es muy común que la primera vez que tú te acercas a una persona sorda te pregunten cosas que para nosotros pudieran parecer fuera de lugar. Por ejemplo, hola Paula, mucho gusto en conocerte. Ah, sí, yo soy fulanito. Oye, ¿tienes novio? Oh, espera. Apenas nos estamos conociendo. Realmente nosotros no preguntaríamos eso en un primer acercamiento. Para ellos es muy común hacer preguntas de tipo más personal. Oye, ¿dónde compraste tal cosa, no? O, oye, ¿tus papás viven contigo? Cosas que pudiéramos decir, híjole, pues como, ¿por qué me pregunta eso? O nos pudieran sacar mucho como de eh, nuestra forma acostumbrada de hacer las cosas. Bueno, pues culturalmente sí pasa eso. Y si cuando ustedes se acercan a un sordo les empieza a pasar eso, tranquilos, es parte de la cultura, así son. ¿Sí? Entonces no se sientan como mal, ¿no? O, ay, ¿qué está pasando? Son mucho también de contar chistes, ¿no? Y se vuelven protagonistas de la historia. O sea, les voy a contar un chiste, pero yo me voy a ser el protagonista de lo que estoy contando. Ese es el humor sordo. Así funciona su humor, ¿no? Ponerse ellos como protagonistas de los chistes o las anécdotas graciosas. Se vuelven ellos como actores de lo que están contando. Hay un apodo o una seña o un nombre señado para cada quien. Tú te llamas Paula, pero no eres la misma Paula que otras 1500 Paulas que existen. ¿Cómo entonces te voy a distinguir a ti de las 1500 otras Paulas? Pues te voy a poner una seña que sea la seña de Paula, pero esta Paula y no las otras 1500, ¿sí? Es el nombre señado. Pareciera que es como no quisiera, sin meter el tono religioso, pero pareciera que es como el bautismo, cuando tú entras a una comunidad sorda en la que te dicen, ah, tú vas a ser Paula, esta Paula, o esta Paula, o esta Paula, o no sé, la seña que te asignen, ¿no? Y entonces, te da un nombre, te da una identidad. Y eso es como, ¿tú quién eres? Fulanita. Ah, perfecto. Por ejemplo, mi nombre señado es este. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con, ¿por qué se da ese nombre? Porque tiene que ver con las características físicas, que si tengo el pelo largo, chino, lacio, etcétera, o tiene que ver con mis características personales. Por ejemplo, yo hablo mucho. Y entonces a mí una vez me dijeron, tú vas a ser Mercedes esta, la que habla y habla y habla y habla. Entonces así se me quedó y esta es mi seña, ¿no? Entonces yo me llamo Mercedes, lo deletreo y luego digo, y mi seña es esta. Soy esta Mercedes y no las otras Mercedes. ¿Sí? Hay mejores habilidades de comunicación quienes usan la lengua de señas. Los sordos que no saben lengua de señas es muy probable que sean más dependientes de otras personas. Un sordo que sabe lengua de señas, aunque llegue a un lugar en el que no sepan lengua de señas,
sabe cómo comunicarse, ya sea con un papelito, ya sea con, no sé, pero lo puede resolver porque tiene más herramientas. Y un sordo que no la domina, pues generalmente depende de otras personas y a todos lados va acompañando. Y bueno, ellos tienen una necesidad constante de mayor y mejor información. ¿Cuántos noticieros ustedes han visto que tienen interpretación? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Pocos? Muy pocos. Ahorita con esta cuestión del coronavirus y demás, hay mucho comercial y muchas cosas que se han metido intérprete. Pero digo, no tiene mucho. Pero anteriormente, Nada. yo creo que el de Lolita Ayala fue el más famoso porque era el único que tenía interpretación, ¿no? Y además, el intérprete es un cuadrito aquí, que es muy difícil seguirle el paso porque entonces hay que verlo y está así, de chiquito. Aquí. Y luego a veces ponen ahí un reloj o el promocional de las farmacias fulanitas o no sé qué, tapando la interpretación, ¿no? Entonces no hay una fuente de información constante para ellos. Para ellos se vuelve como ahora sí que el pesca lo que se pueda. Lo que haya interpretado, velo y ve a ver qué te dicen. Pero bueno, es como un rompecabezas, como tener muchas partes que no embonan bien. Les voy a mandar el día de hoy al finalizar la clase un artículo que se llama Los sordos no queremos libros rotos. Y bueno, ya lo comentaremos mañana. No les quiero decir como de qué se trata, más bien hay que leerlo, está cortito y mañana lo platicamos, ¿no? Otro mito que no está aquí, pero que es de los más fuertes, es que los sordos saben leer y escribir en español. Eso es lo que me preguntaron. Y no es así. No es que no sepan leer y escribir, sino que el español es otro idioma y por lo tanto no son tan hábiles. Entonces, digo, no sé qué tanto dominio tengan del inglés o del hebreo, pero seguramente cuando leen algo en ese idioma les cuesta trabajo entender algunas cosas y algunas palabras las tendrán que buscar, ¿no? Chin, ¿esta palabra qué es? Porque no sé qué significa o en este contexto no sé a qué se refiere. Pasa lo mismo con ellos. De las más grandes diferencias entre la gramática de la lengua de señas y la del español es que en español conjugamos los verbos. Corro, corrí, correré. En lengua de señas no. En lengua de señas es correr, en infinitivo. Y el tiempo lo dan otros elementos. Entonces, esta pequeña gran diferencia pues hace que la dificultad de la comprensión lectora en español sea muy complicada. Y entonces pudiéramos decir, bueno, pues le escribo, ¿no? Si no me entienden señas, pues le escribo. Pues no siempre funciona. También en clases más avanzadas les voy a mostrar como un chat en WhatsApp con alguna persona sorda y van a ver cómo ellos escriben de una manera muy diferente. Incluso pudiéramos decir nosotros, hasta pareciera medio cavernícola el asunto, ¿no? Yo comer mañana. Pero realmente no es que sea eso, sino que lo están haciendo con la gramática de su lengua. Eso ahorita solo se los digo como que lo vamos a ir viendo, pero para que quede claro que es un mito que todos los sordos saben leer y escribir perfectamente en español, y no es así, se les dificulta mucho. ¿Cómo es la organización de una comunidad sorda? Bueno, es de tipo vertical. Hay quien es líder y hay quien no es líder. Punto. Organización a través de asociaciones. Está la asociación deportiva, la asociación para la educación, la asociación de la cultura, hacen asociaciones, ¿no? Tienen constantes discusiones entre ellos que van del amor al odio en un solo día. Y esto es porque emocionalmente son muy intensos. O sienten mucha felicidad, o sienten mucha tristeza, o sienten mucho enojo. Y eso tiene que ver con que nosotros aprendemos a regular nuestras emociones cuando somos pequeñitos, ¿no? Hacemos un berrinche y mamá nos enseña cómo, a ver, cálmate, ¿no? Lo aprendemos. Con un niño sordo no siempre funciona así. Un niño sordo generalmente se enoja o hace un berrinche o lo que sea y no entiende lo que le están explicando y por lo tanto eso a veces dificulta un poco su
su desarrollo cuando son más grandes, cuando son adolescentes o son adultos, ¿no? Tienen un protocolo poco formal, no es que hagan una mesa en la que, digamos, el presidente de la asociación fulanita, no, realmente son menos formales entre ellos. Hay un seguimiento de roles, reglamentos y estatutos, sí están organizados y de acuerdo al estatuto y al reglamento se rigen. Eso ya cuando ustedes se adentran mucho en la comunidad lo empiezan a entender. Ahorita solo se los quiero mencionar como para que lo sepan, ¿no? Y el deporte para ellos es una actividad en igualdad. No importa si eres oyente o eres sordo. Si estás en un deporte, no hay discapacidad. Puedo nadar, puedo correr, puedo brincar, puedo todo, igual que tú, aunque escuches. Entonces el deporte para ellos es una parte como de sentirse en igualdad de condiciones con cualquier persona. ¿Dudas hasta aquí? No. Yo sí. Sí. Lo de el apodo, como de tu nombre, pues te lo da en una comunidad, no que entras o alguien te lo da. Pero ese es si vas, no sé, a otra comunidad de México, ¿es el mismo? ¿La misma seña? Sí, porque esa es tu identidad. Si ya te lo dieron, o sea, si tú ya sabes que eres, no sé, Paula aquí, pues vas a ir a otro lugar, a otra comunidad y les vas a decir, hola, yo soy Paula y esta es mi seña. O sea, tú les vas a dar tu seña porque es tu nombre. Entonces, esa ya es parte de ti. Pero lo que sí les tengo que decir es que los sordos te dan tu seña, pero tú también te tiene que gustar a ti. Decir, ay, como que Paula aquí como que no me gusta, pues entonces dicen, bueno, vamos a buscar otra seña, ¿no? Pero es algo con lo que tú te tienes que sentir cómoda también, porque hace referencia a lo que tú eres, a lo que a ti te gusta. Entonces, es una cosa muy importante la parte del nombre señado y también les ayuda con la pertenencia. Por ejemplo, bueno, Adriana que conoce a Nevaí, ¿no? Y a su mamá, pues su mamá no es sorda, pero también tiene un nombre señado, porque es parte no solo de la identidad de la mamá, sino de la comunicación que tiene la hija con la mamá, ¿no? Entonces, tú eres mi mamá y te llamas fulanita, pero tu nombre señado es este, y eso te hace también parte de mí. Entonces, es una parte como muy íntima, pues, muy importante. ¿Alguna otra duda? Yo tenía eso de dudas sobre lo de la escritura, pero ya dijiste que porque es diferente. Sí, porque es diferente y además porque realmente no tiene tanto que ver que sea diferente si la enseñaran bien. Pero digo, lamentablemente en México no tenemos el mejor sistema de educación para oyentes y sordos y cualquier persona, pero específicamente para los sordos, lo primero que les quieren enseñar es el español, sin enseñar lengua de señas. Entonces, ellos memorizan palabras. Y, por ejemplo, pueden ser muy buenos en ortografía porque memorizan las palabras. Los oyentes, ¿por qué cometemos faltas de ortografía? Porque las letras suenan igual. Confundimos la Z con la S, ¿no? Por ejemplo, y podemos escribirla con la otra porque suenan. Ellos no tienen tantas faltas de ortografía porque así como la ven, así la reproducen. Pero no hay una parte de comprensión. Entonces es ahí una cuestión problemática. Hay sordos que tienen mejor español que otros. Esto tiene que ver con el entrenamiento que han tenido en cualquier idioma. Pero hasta hace 4 años, un estudio que sacaron decía que el sordo que mejor español tenía de México era un español equivalente a segundo de secundaria, que es un buen español, pero no es un español de redactar artículos en periódicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente sí hay una limitación en la cuestión del español ahí para las personas sordas. Es complicado. Muy bien. Se acabó el bla, bla, bla. Sí. Digo, es como muy, tal vez fue como muy rápido o tal vez fue como aventarles información así, no. Pero esta parte siempre es bien importante. Antes de empezar, yo siempre les digo, antes de empezar a mover las manos hay que entender.
que es un idioma que pertenece a alguien, que pertenece a una comunidad y que pertenece a una cultura y que por lo tanto hay que aprenderlo con mucho respeto, ¿sí? Entonces, ya nos dimos cuenta que a través del tiempo las personas sordas en muchos sentidos se han sentido discriminadas o valoradas menos o no han sido escuchadas. Entonces, cuando aprendemos este idioma, al contrario de decir que es como para decir, yo soy fulanita y sé lengua de señas, no, realmente es para servicio de alguien más. Entonces, siéntanse muy bien de querer empezar a aprender algo que va a ayudar, como les dije hace rato, ¿no? Que va a ayudar a disminuir discapacidades. Por muy raro que esto suene, pero tiene que ver con la parte de la comunicación. Entonces, pues vamos ahora sí a aprender a mover las manos, ¿no? Les voy a mandar, aparte de este artículo que quisiera que revisaran, también les voy a mandar una imagen en donde viene todo el abecedario, que es lo primero que aprendemos cuando aprendemos lengua de señas, y donde vienen también todos los números. Esperen que alguien va a entrar y no sé quién es. Ok. Bueno, les voy a mandar esa imagen en donde viene el abecedario y donde vienen los números. ¿Por qué no la mando desde antes? Es muy complicado entenderlo en una imagen cuando no te lo han dicho en 3 dimensiones como lo es un video. ¿Por qué? Porque la imagen, aquellas señas que tienen movimiento, en la imagen vienen flechas de hacia dónde va el movimiento. Pero si ustedes no lo han visto desde por lo tanto, primero lo vi que lloraba, pero ¿por qué? Porque se estresó, porque sí, está bien. Sabe de eso, lado de confort. Ajá, y luego se estresó. Escuchan todo el ruido igual que yo, ¿verdad? Ella quería subirte una manzana o algo. Bien, entonces, como les decía, las imágenes de repente es difícil entenderlas si no tenemos algo previo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es el abecedario. Me preguntaban en el curso de lengua de señas pasado, a ver, pero te estás contradiciendo. Si la lengua de señas no es español, ¿por qué hay letras? ¿No? Bueno, pues porque es una manera muy funcional de comunicarse. ¿Para qué? Para que haya, por ejemplo, si yo no sé decir algo, ¿cómo se dice tal cosa? Pues la deletreo. ¿Cómo digo mi nombre? Pues lo deletreo. ¿Cómo digo una cosa que no tiene seña? Pues lo deletreo. O sea, las letras sí son muy importantes, pues. Y así como se escriben en español, pues se deletrea en lengua de señas, ¿no? Sí hay un equivalente en este sentido en escritura, pero no quiere decir que todo lo que vamos a decir lo vamos a decir letra por letra, porque pues imagínense, ahí nos hallarían, ¿no? Responsabilidad, ¿no? De que acabo de decir responsabilidad, pues ya se acabó la plática, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a aprender es el abecedario. Es importante que lo hagan exactamente como es. ¿Por qué? Porque esta es la letra A, por ejemplo. Pero si la A yo la hago así, o la hago así, o la hago así, puedo estar diciendo otra cosa. Entonces, sí es bien importante que la mano esté en la posición que tiene que estar. Entonces, esta es la letra A. ¿Alguien de ustedes ya se lo sabe? ¿Ya se lo han platicado a alguien? Pues yo vi la imagen hace mucho y según me la aprendí, pero ya no me acuerdo mucho. Ok, sí. Otra cosa, algo que sí les recomiendo mucho es que si van a buscar material en internet, voy a buscar el abecedario en YouTube, ¿no? Sí se van a encontrar muchas cosas. Solo asegúrense que sea lengua de señas mexicana, porque luego andan viendo la chilena o la argentina y se aprenden el abecedario argentino. Entonces, bueno, solo fíjense en que sea mexicano. Sí, muy bien. Entonces, esta es la letra A. ¿Me ayudan todos, por favor? Con su mano, letra A. Dedo gordito va afuera. Perfecto. Letra B. C. D. Hay dos formas de hacer D. Así como que si la dibujara, ¿no? Pareciera que está dibujada. O así. Cualquiera es correcta. Me quedo con esto.
¿Listos? Agáchalos. D. Ajá. D o D. Ajá. D. E. F. G. H. El dedo gordo hay que meterlo. I. Y la mano va con la palma hacia el frente. Hay quien está haciendo como un poco así. Hay que dejarla bien de frente. Yo les puedo prometer una cosa. Toda esta semana les van a doler las muñecas. Aquí les va a doler porque vamos a girar la mano como nunca lo habíamos hecho. Entonces, bueno. Y J. Es como si dibujáramos la J en el con el dedo chiquito. J. ¿Y aquí importa como dónde queda la mano? ¿No? Sí. Ahora hay quien me dice, ¿es un movimiento o dos movimientos? Bueno, realmente es uno, pero si haces dos, no pasa nada. K. Esta es de las configuraciones más complicadas. Fíjense bien. Estos dos dedos están abiertos y mi dedo gordo toca el dedo medio. Esto es para que lo vean de perfil, pero realmente la letra va de frente. La K lleva dos movimientos hacia arriba. K. 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 Entonces me regreso. A. B. C. D. No. Ah, ahí. Exacto. D. E. Es totalmente de frente. F. Así es al principio, no se preocupen. F, G, H, I, J, K. 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 Muy bien. Seguimos. L, M. Dato importante antes de continuar porque ya vi que lo empezaron a hacer. Todas las señas tienen que quedarme cómodas. Por lo tanto, si yo soy diestra, uso la derecha. Si yo soy zurda, uso la izquierda. No pasa nada, es igual. Es la mano que a ustedes les quede bien o la que dominen mejor. Entonces, derecha o izquierda. Y también es muy importante que sus hombros estén relajados, estén a gusto. Cuando empezamos a señar, nos empezamos a tensar de los hombros y entonces empezamos a hacer algo como muy robótico o las señas como de M, que la configuración va aquí, empezamos a hacer cosas así. M, N, Ñ, y es cansado para el hombro y demás. Entonces, la altura correcta para señar es aquella que me permite mi hombro estar relajado. ¿Sí? Si yo estoy señando aquí, estoy cansada. O muy abajo también. Es a la altura de mi hombro, a gusto. ¿Sí? Flojito para que no me esté cansando tanto. Y cuando son las letras, como la M, por ejemplo, es a nivel de mi hombro. No tengo que hacer como demasiado esto, ¿no? Es aquí, M. 3 deditos, M. Y el gordito adentro. Justamente. N, 2 dedos nada más. Ñ, la ñ tiene un movimiento. Ñ. Ñ. ¿Son dos? 2 movimientos. Ajá. Ñ. O. P. Es igual que la K. Pero la K se mueve y la P no se mueve. P. Q. Fíjense bien.
como si fuera una letra C, pero solo con mi dedo índice y mi dedo pulgar. La Q es un movimiento hacia arriba. Y es así. Q. Q. Ok, Q. R. S. ¿Es el puño nada más? Puño. El dedo gordo va afuera. Ok. T. Meto el dedo gordito entre el índice y el dedo medio. T. U. Van pegaditos los dedos. U. V. W. X. ¿Se acuerdan de la Q? ¿Cómo era la Q? Pero era hacia arriba la Q. La X es hacia mí. X. Ok. X. ¿Es así o así? Hacia mí, pero mi mano está, o sea, derecha. mis manos Ok. están enfrente. Ajá. X. Y. El dorso de la mano es lo que se ve. Exacto. Y. Y la Z, con mi dedo índice, la dibujo la Z en el aire. Z. Ok. Entonces, hay algunas letras, eso tal vez lo alcancemos a ver hasta la siguiente clase, pero hay algunas letras que la mano está igual y lo único que es diferente es el movimiento. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo así de corridito y luego se las voy a ir preguntando un poquito salteadas, porque luego caemos en el error de A, B, C, a ver, ¿cómo se dice la R? No me acuerdo. Entonces, para no caer en eso, ¿sale? Entonces es A, B, C, D. Esta casi siempre me la hacen así como de, tú muy bueno. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Va a acabar el tiempo, nos desconectamos, volvemos a encender.